Gustaría pedirte si puedes hablar sobre todos los aspectos sofisticados del calendario que han desarrollado los mayas. Bueno, ¿tienes 5 horas más? Estoy bromeando, claro que sí. Me gustaría decirle al público que tú me diste. Este calendario maya de 2024. Sí, te lo di para demostrar que ese sistema de calendario es eterno. Puede ir al futuro o al pasado durante miles de millones de años siguiendo el sistema que hicieron. Eso es similar al nuestro. Entonces, ¿puedes hablar sobre los tres componentes de su calendario mientras leo el Tzolk'in, el Hab y el de cuenta larga? ¿Qué tienes para decir de estos tres componentes? Me resulta fascinante lo obsesionados que estaban con este tema. Ellos realmente eran nerds de las matemáticas. No les bastaba con crear un solo ciclo para describir el tiempo, por lo que crearon estos 3 ciclos que se interconectaban como engranajes en una máquina, aunque nunca lo pensaron de esa manera. El componente Tzolk'in es el más antiguo y el que todavía perdura hoy. Hay millones de personas mayas que viven sus vidas basándose en un conteo de 260 días. No hay semanas, ni tampoco hay meses. Usan solo 13 números combinados con 20 nombres de días para un total de 260 días. Y luego todo comienza otra vez. Todo el mundo en las tierras altas sabe cuál es su cumpleaños en ese calendario, lo que este significa sobre su personalidad y el tipo de trabajos que se supone que debe hacer. Cada uno de esos días tiene su propio espíritu, que la persona que nació en esa fecha debe respetar. Los mayas colectivamente los llaman los mom, los espíritus abuela-abuelo. Ellos hablan con esos espíritus y les rezan a ellos. Hay una asociación de unas 8,000 personas que se llama Aki. Las personas que la conforman son guardianes y controladores de los días. Son como una especie de psicólogos comunitarios. La gente los ve y les cuentan que se sienten confundidos, les preguntan qué están haciendo mal, y se lo terminan preguntando al mom. Así sale a la luz que una persona no está haciendo lo que debería. Por ejemplo, una persona que es contadora, pero no debería serlo, sino que debería ser partera. Así, las personas se dan cuenta de que están viviendo una vida equivocada. Necesitan empezar a hacer lo que están destinadas a hacer. Se toman muy en serio el día en el que nacen. Ellos creen que hay un espíritu que encarna en la persona que nace. Claro, es curioso lo precisos que son con las características de cada persona. Las mías me describen a la perfección. Yo soy 13 Kib. En teoría, yo soy un esposo y padre irresponsable, pero le caigo bien a la gente, así que mi familia puede prosperar. Y eso es exactamente lo que soy. Me asusta lo precisos que eran. Aquí se puede ver el dilema del huevo o la gallina. Como las personas creen realmente en eso, han estructurado la sociedad en torno a ese calendario que consideran que es sagrado. Y lo cierto es que el espíritu se manifiesta en la vida de las personas que nacieron en el día de ese espíritu. Claro, Es los mayas interesante. realmente confían en este sistema, por lo que este sistema es el sistema central. El calendario de 260 días fue el primer calendario que hicieron hace miles de años y es el más importante hoy en día. ¿Por qué tiene 260 días? ¿Hay alguna razón detrás de eso? La mayoría de los mayas están de acuerdo con esto en la actualidad. ¿Y quién sabe en qué estaban pensando los que idearon este calendario hace miles de años? El calendario tiene 9 meses, que es el periodo de gestación humana. Si un niño fue concebido el día 13, mono, es probable que éste nazca ese mismo día. Y eso me parece realmente hermoso. Creo que los mayas y la gente de Mesoamérica comparten este calendario. Seguro se dieron cuenta de que necesitaban crear una manera de contar el tiempo que sea propia de ellos, y así fue como lo crearon. No miraron hacia el cielo, sino que miraron hacia adentro de sus cuerpos. Se preguntaron cuál es el primer ciclo por el que pasamos como humanos, y terminaron escogiendo este de los 9 meses. Este es realmente nuestro ciclo, y ninguna otra cultura en el planeta miró dentro de sí misma para crear su calendario. Ese es el componente más antiguo y es tan sagrado que todavía se lo sigue utilizando. ¿Cuál es el segundo componente del calendario? El Hub es el calendario solar, el que eventualmente todos terminan desarrollando. Se dice que este es el segundo calendario, porque cuando empiezan a hablar de este, utilizan todos los símbolos y los números del 261, y dicen que necesitan agregarle un 1 solar. De este modo, se agregan 105 días y así llegan a 365. Qué interesante. Y así terminan teniendo la misma cantidad de días.
Eso es muy útil para la agricultura y para la investigación. Correcto. Sin embargo, es curioso que nunca haya incluido un año bisiesto. El Hab también se llama el año vago porque solo tiene 365 días. Esto significa que cada año se suma un cuarto de día y eventualmente eso suma cada vez más. Esto ha causado problemas en la actualidad. En este calendario hago las cuentas directas de hace 1000 años. Lo cierto es que yo suelo colocar el inicio del año solar de manera diferente a como lo hacen algunos grupos mayas. Hay muchas personas en las tierras altas del este de Guatemala que me escriben correos desagradables diciendo que no sé en qué época del año estamos. Pero sus parientes cambiaron el calendario en la década de 1950 porque su ciclo agrícola estaba tan desfasado que lo movieron 60 días hacia atrás para que éste ocurriera en la primavera. Eso es extraño y no es algo muy bueno para el ciclo agrícola. Es uno de esos misterios para los que todavía no tenemos una explicación. Ese es el Hab. ¿Y cuál es el cuenta larga? El calendario de cuenta larga es realmente misterioso y genial, ya que no se basa en un conteo lineal de los días. Tiene un montón de ciclos como los nuestros, como las semanas y los meses. Pero lo extraño es que este calendario de cuenta larga estima que hay 360 días en el año. De este modo, está muy desfasado con respecto al año solar, y eso puede traer algunos problemas. Ellos cuentan con un sistema vigesimal, en base 20, mientras que nosotros contamos en decenas, y tenemos un sistema decimal. Ellos cuentan en base 20, por lo que tienen un sistema vigesimal. Ellos utilizan los unos, los 20, los 400, los 8000 y los 160.000. Estos números son lo equivalente a nuestras decenas, centenas y millares. Ellos tienen días y meses de 20 días. Y según sus cálculos, los años deberían tener 400 días, pero lo cierto es que tienen solo 360. Eso desajusta todo, a medida que avanza el tiempo. Tienen un periodo de 20 años y un periodo de 400 años. 400 años según su calendario, pero para nosotros, según nuestros cálculos, son solo 396 años. Me resulta realmente un misterio por qué lo modificaron. Que un año tenga solo 360 días no va de la mano con la astronomía y no tiene nada que ver con el ciclo humano. Bueno, pero a mí me resulta interesante que se enfoquen en pensar en periodos de tiempo muy largos, como los Baktun, que son 144,000 días. Correcto. Un Baktun son 400 años del calendario de cuenta larga, así que es como nuestro milenio. Nosotros pensamos que es la gran cosa empezar un nuevo milenio o un nuevo siglo. Ellos tienen un periodo de 20 años en el que hacen muchas celebraciones, llamado Katun, y luego tienen el Baktun, que es más largo y es el equivalente a nuestro milenio. Antes de la creación del mundo, hubo 13 Baktunes. Los mayas creen que el mundo ha tenido múltiples creaciones y no son los únicos que lo creen. Hay muchas civilizaciones antiguas que dicen comparten esta idea y técnicamente estamos en la cuarta creación. Y también ellos tienen una historia de creación llamada el Popol Vuh. Y el Popol Vuh deja en claro que la tercera creación termina con la ayuda de unos héroes llamados los héroes gemelos. Y ahí comienza la cuarta creación. En los monumentos mayas vemos cuentas hechas con la cuenta larga, y dichas cuentas son muy exactas. La cuarta creación comenzó el 11 de agosto del año 3114 a.C. Y se dice que ese día no fue el día 1, sino el último día del 13º Baktun de la tercera creación. Eso es lo que ellos creen. Y eso nos hace pensar que una creación dura solo 13 Baktunes. Entonces, esta sería la cuarta creación. El calendario comienza con la cuarta creación. Si hacemos las cuentas empezando desde el año 3114 a.C., y a eso le sumamos 13 Baktunes, llegamos al año 2012. Y de ahí seguro surgió la idea muy popular de que en diciembre de 2012 habría una catástrofe natural. El 21 de diciembre de 2012. ¿Iba a ser el fin del mundo? ¿Puedes explicar eso? Esa época
fue muy fructífera para mí. Di muchas conferencias por todo el país y hablé con muchísima gente. Sin lugar a dudas, el Apocalipsis fue muy bueno para mí a nivel laboral. La verdad es que eso es bastante interesante. Teniendo eso en cuenta, se podría decir que estaríamos en la quinta creación. Sí, técnicamente estaríamos en la quinta, pero mi argumento para decir que no fue así consistió en que los corpus de matemáticas y calendarios mayas no hablan de eso. De hecho, vemos que hay un puñado de fechas que nos dicen que la cuarta creación continúa durante más tiempo. Y, de este modo, debería haber 20 Bactunes en la cuarta creación, como el sistema de conteo lo dictaría, y no solo 13. Y había un lugar en Palenque, había otro en el Códice de Dresde y otro más en un lugar que me estoy olvidando. Y todos hablaban sobre el tiempo después de 2012. ¿Cómo es posible? Eso suponía un Se conflicto. supone que debe haber una superposición, por lo que 13 es la base, pero que en realidad una creación dura 20 Bactunes. La verdad es que ellos aman el número 13. Está por todas partes. Es un número mágico para ellos. Ahora bien, mi explicación, que admito que no es muy sólida, consiste en que las hazañas mágicas de los héroes gemelos en su historia de creación al final de la tercera creación presionaron el botón mágico de reinicio. Eso reinició el tiempo debido a su magia. De este modo, eso no quiere decir que el ciclo natural de un Bactún deba ser de 13. Para mí, esto tiene mucho sentido, pero todavía no está 100% comprobado. Hay algunos textos que van muy adelante o muy atrás en el tiempo, y siempre que quieren hacer eso, hay unidades más altas que el Bactún. Por encima de este último está el Pictún, luego el Calabatún y por último el Alahuatún. Y todavía hay más medidas, hasta llegar a los 160.000 años. Cuando quieren aumentar mucho el tiempo, hablan sobre un largo periodo de tiempo, comenzando por 13. Y creo que lo que intentan hacer es una declaración esotérica sobre la naturaleza interminable del tiempo. Ellos demuestran que el tiempo es interminable. En mi opinión, los mayas en sus textos intentan decir que el tiempo continúa eternamente de manera mágica. Pero los mayas sí pensaban que el tiempo antes no continuaba eternamente, ¿verdad? Creen que había otras civilizaciones que vinieron antes y que esta es la cuarta creación. Esta es la cuarta creación y los dioses hicieron todo. Los primeros fueron hechos de barro y se derritieron, mientras que los segundos fueron hechos de palos y eran malos con los animales. Los terceros eran como nosotros, pero defectuosos de alguna u otra manera. Y luego, finalmente, nos hicieron de la sangre de los dioses y del maíz. Y eso fue todo. Nosotros estamos hechos de maíz, por lo tanto, somos perfectos. Y como lo explica el Popol Vuh, esta vez lo hicimos bien, de eso no hay dudas. Analizando toda la información, no hay razón para creer que esta creación tiene una duración establecida. Una de las cosas raras es que los aztecas, con quienes hablamos mucho, también tenían el concepto de que hubo múltiples creaciones antes de nosotros. Pero, a diferencia de los mayas, les dejaron claro a los españoles que no estaban todas en el mismo elemento temporal. Ahora bien, lo cierto es que algunas creaciones tenían más de 300 años y otras más de 700 años, pero no eran del mismo periodo de tiempo. Nuestra lógica matemática dice que si la tercera creación tuvo 13 Bactunes, deberíamos estar en el Bactún 13 de la tercera creación. Esto se opone a lo que los aztecas nos dijeron sobre la naturaleza de las creaciones, ya que éstas están en diferentes periodos de tiempo. ¿Por qué crees que existía el mito de las creaciones anteriores? ¿Era acaso porque tenían algún tipo de memoria larga y multigeneracional de las civilizaciones previas? Bueno, creo que pueden haber contado con el eco de los mitos del diluvio. Esos son los tipos de mitos importantes que se han transmitido a lo largo de largos periodos de tiempo. Bueno, lo cierto es que hay muchas opiniones diferentes al respecto. Si existían 5 creaciones, como afirmaban los aztecas, todas ellas tenían 13 Bactunes. Estos eran de unos 25.000 años más o menos,
lo cual estaría muy cerca del ciclo procesional. Lo cierto es que algunas personas dicen que lo diseñaron todo para que fuera una finalización de la procesión de los equinoccios. Parece algo serio. Yo no creo en esa teoría, pero suena bien, ¿verdad? Va a recibir muchos clics en Internet. Una de las cosas que obviamente me pregunto es por qué el mito del diluvio es parte de la mayoría de las sociedades y religiones. Me intriga mucho saber la respuesta. Creo que la respuesta es sencilla. Se ve en el final de la era del hielo, cuando los mares y océanos se volvieron a llenar. Claro, cuando cayó el diluvio en la era del hielo, Fue cuando los mares se volvieron a llenar. y ellos, sin realmente comprender muy bien lo que pasaba, continuaron esa historia. En ese punto, todos sabían que su hermoso pueblo costero se había inundado. Por eso tuvieron que buscar terrenos más altos. Luego, como a la gente le gusta hablar sobre el clima, todos hablaron de ese tema durante generaciones, mientras el nivel del mar continuaba subiendo. Y así fue como se perpetuó el mito. La gente tuvo que reubicarse, ya que el agua la había desplazado de su propio terreno. Y tras varias generaciones, la idea aún permanecía en la mente de la gente. Se convirtió en mitología, pero en una mitología global. Para ser muy sincero, hay muchas cosas para las que no tengo una explicación razonable, pero el mito del diluvio tiene casi seguramente que ver con el aumento del nivel del mar. Ahora bien, existe esta idea de que cada día representa un espíritu. Parece que en la actualidad, la mayoría de las personas considera que la astrología es como una especie de conjunto de creencias locas, para nada científicas. Pero desde tu conocimiento del calendario maya, ¿crees que la astrología es una disciplina confiable? ¿Crees que si llevamos eso a la perspectiva astrológica del mundo, existe alguna especie de sabiduría? No lo sé. Sin dudas, tengo un costado místico en mí. Me gustaría creer en esas cosas, pero no creo que, como científico, eso tenga demasiado sentido. Porque no puedo ofrecer una razón biológica y científica que justifique alguna veracidad. Y cuando lo miras objetivamente, pongamos un ejemplo simple. Todas las personas que nacen bajo el signo de Escorpio ¿son seres temperamentales? Eso no es objetivamente cierto. Pero es curioso cómo, a menudo, estos horóscopos mayas, por poner otro ejemplo, aciertan. Un estudiante una vez encuestó como a 300 personas con la aplicación que creé y les preguntó sobre su signo griego y su signo maya, y en su trabajo de curso aseguró que el maya funcionaba mucho mejor. Eso es fascinante, o al menos es divertido, pero creo que soy demasiado científico como para creer en esas cosas. Por la sencilla y simple razón de que no puedo basarme en ninguna ciencia que me permita creer que el mes en el que nacimos dentro de un ciclo determina nuestra personalidad y nuestro destino. Estoy de acuerdo, totalmente. Sin embargo, hay tanto misterio a nuestro alrededor que lo que más rescato es la humildad inherente a esa manera de ver el mundo, ¿sabes? Pues existe todo un mundo, llamémosle mundo espiritual, que no logramos entender del todo, sobre el que nos preguntamos respecto a su sabiduría, y a partir de allí podemos construir sistemas para intentar interpretarlo. Y es ahí donde puede entrar la arrogancia humana. Pero supongo que sentir humildad por lo poco que sabemos es algo bueno. Me encantan los misterios del mundo y me encantaría encontrar una civilización antigua, pero no quiero resolver los misterios del mundo. ¿De acuerdo? Creo que son una de las cosas que hacen que la vida valga la pena. Eso es cierto.